Vamos a hablar un poco de regulación y políticas públicas. Lo primero que les quiero contar es que, a pesar de que voy a hablar de regulaciones, yo no soy abogado, así que no corren ni un riesgo, por lo menos están en la parte más safe del risk spectrum de profesionales que les pueden presentar, así que ese es un buen paso para partir hablando de la regulación. ¿Ah? Un abogado. Por eso nos podemos parar en el risk spectrum, yo me paro acá y tú te paras allá en el lado más. Bueno, vamos a hablar un poco de NGP, Our Next Generation Products, y qué está pasando en el entorno regulatorio y además cuáles son un poco nuestras visiones respecto a regulaciones. Si van teniendo dudas, si quieren me las pueden ir preguntando inmediatamente y no solamente podemos esperar al final. ¿Qué es lo que quiero cubrir en la presentación de hoy día? Básicamente contarles un poco cómo está el entorno de NGP, no solamente de perspectiva regulatoria, sino de respecto a cómo esas regulaciones están teniendo un impacto a los consumidores. Después una pequeña descripción y vamos a hacer una conexión entre lo que nos explicó Sara y el modelo del risk spectrum o este espectro de riesgo de los distintos productos y cómo esto debiese estar también conectado con las regulaciones actuales o futuras respecto de cada uno de estos productos. Por tanto, vamos a ver la conexión entre este espectro de riesgo, cómo eso se traduciría en políticas públicas y cómo esas políticas públicas se podían traducir finalmente en marcos regulatorios. Después voy a explicar un poco cuál es nuestra visión respecto a las regulaciones, cómo se deberían abordar estas nuevas categorías de productos. Y voy a terminar con dos casos muy concretos, ver un poco cómo lo ha abordado Europa a través del TPD y también un poco qué es lo que tiene la FDA en mente con respecto a este tipo de productos. Comencemos con este lance. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos nosotros observando hoy día respecto de esta nueva generación de productos? Acá lo más importante y que tenemos que todos entenderlo es que, tal como comentó Sara, estas categorías están creciendo y están creciendo a tasas bastante aceleradas. Sara hablaba de que hoy día el negocio global es de cerca de 15 billones de pounds. Esto se está duplicando prácticamente cada 3 años. No va a ser raro que de aquí al 2018, al 2019, estemos hablando de 30 billones. Y cualquier categoría, sobre todo una categoría que esta, como crece, las regulaciones van a ir siendo parte del proceso y en la medida que estos productos vayan ganando masa crítica, los reguladores van a empezar a definir o se van a empezar a buscar ciertos niveles de consenso respecto a cómo abordarlos. ¿Qué es lo que estamos observando hoy día en los mercados? Y a pesar de que este es todo el portafolio de productos, me voy a focalizar un poquito más a lo que son los cigarrillos electrónicos, porque tal vez es lo que hoy día uno ve más o lleva bastante más años en los mercados. El primer punto es que si uno sale al mercado y observa, se puede dar cuenta que hay un alto nivel de fragmentación. Son muchísimos los players. Como ya llevo un historial desde players chinos, desde players de distintos países, hay muchísimas compañías, startup companies que están operando, por lo tanto uno ve que el mercado está muy fragmentado, hay muchísimos players. Y uno podría llegar a pensar que en la medida que avancen las regulaciones, podría haber un cierto nivel de concentración. En la medida que se empieza a avanzar en temas como estándares de producto, estándares de calidad, o se empiecen a hacer más exigentes con respecto a las preaprobaciones que los productos tienen que cumplir antes de ser lanzados al mercado, lo más probable es que empecemos a observar una reducción en la fragmentación, porque no todos los participantes van a tener las capacidades técnicas de poder ir cumpliendo con todos los requerimientos regulatorios que se le vayan exigiendo. Otra cosa que uno observa de una u otra forma es este tema de que, tal como presentó Sara muy claramente, gran parte de la ciencia que respalda, también hay bastante ciencia que a veces habla en contra, y para los consumidores sumamente, y no solamente los consumidores, incluso las propias agencias reguladoras, es súper difícil a veces poder identificar rápidamente cuál es la ciencia más robusta respecto de la ciencia que tiene mucho menos respaldo, menos robusta en términos de su calidad. Por tanto, los procesos regulatorios, incluso de la selección de los consumidores, este proceso de cómo identifico realmente cuáles son los mensajes correctos respecto hacia dónde está este tecnología, no es tan fácil. Y eso también confunde también a los reguladores en muchas ocasiones, haciéndolos tomar a veces decisiones no con todos los fundamentos, y eso fue tal vez lo que uno observó en los últimos 5 años respecto de los mercados que tomaron, por lo menos a nuestro juicio, decisión apresurada respecto a permitir o no permitir la categoría o cuáles son los marcos regulatorios sobre los cuales deberían moverse.
El otro tema que es súper importante y que van a ver que también tiene una conexión con las regulaciones, tiene que ver que, bueno, obviamente esto es una categoría inmadura y está evolucionando. Y por lo tanto, las decisiones las están tomando los consumidores, pero por la misma razón, la capacidad de seguir innovando es muy importante. Esto es una categoría que está en transición. Tal vez tomando el ejemplo que daba Marina respecto a los celulares, que hubiera pasado si en 1990 se hubiera congelado la capacidad de innovar respecto a la tecnología en celulares. O sea, estaríamos todavía con los mismos ladrillos. Por tanto, la capacidad que tengan los players, las compañías de seguir desarrollando productos va a ser fundamental para el desarrollo. Y después vamos a poner algunos ejemplos en donde prácticamente se ha congelado la capacidad de innovación y eso obviamente puede llegar a afectar. Y acá por eso es importante mantener al consumidor en el centro de la ecuación. Y el último punto, respecto a qué es lo que uno observa, es que cuando yo le hable de regulaciones, yo les voy a hablar un poco de qué es lo que uno está observando, porque no hay un consenso regulatorio todavía respecto a cómo enfrentar la categoría. Hay países algunos que las han prohibido, otros países que las tratan como medicina, o incluso en el mismo caso de Europa, tal como comentó Sara, hay una directiva general, pero al final igual se implementa de distintas formas en todos los países. Entonces va a depender muchísimo del rol que toma la categoría dentro de la política pública de salud, cuál es finalmente el marco regulatorio que terminan aplicando los distintos países, ¿ya? Y eso lo vamos a ir cubriendo durante la presentación. Entonces, antes de entrar a los casos de Europa y de Estados Unidos con la FDA, veamos cómo conecta toda esta presentación que nos hizo Sara de este continuo de riesgos de producto y cómo vemos nosotros que esto debería traducirse en términos regulatorios. Esto es una forma distinta de presentar el mismo slide que presentó Sara. Obviamente esto no está en escala, si recuerdan el cuadro de Sara, al final estas tres categorías de productos están bastante más acá respecto a los cigarrillos convencionales, pero para efectos de simplificar las regulaciones, finalmente si uno tratara de resumir lo que presentó Sara, básicamente uno dice, bueno, al final uno puede separar primero que nada en dos grandes grupos. El primero son los productos que tienen combustión, que ahí están los cigarrillos tradicionales, y después tenemos toda la otra plataforma o portfolio de productos donde no existe la combustión. Y que tal como explicó ella, ese es el factor fundamental asociado al riesgo, el hecho de la combustión y no la nicotina, como a veces muchas personas piensan que la nicotina es un principal factor de riesgo. El principal factor de riesgo está asociado a los elementos de combustión. Y esta separación ya es una gran separación cuando uno empieza a analizar qué marcos regulatorios voy a aplicar o no. Y lo vamos a ver en el caso de la FDA, que ya uno empieza a hacer la separación consciente entre productos con combustión y productos sin combustión respecto a qué regulaciones voy a aplicar. Dado que la combustión es el factor fundamental, también lo presentó Sara, por lo tanto yo no voy a entrar en detalle, desde la perspectiva de política pública, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las cosas que yo como sociedad quiero incentivar o las cosas que quiero de una forma desincentivar? Los comités independientes científicos ya lo han dicho, o sea, va a ser muy importante dentro de lo que es la lucha por el control del tabaco, cómo soy capaz de incentivar aquellas fuentes de nicotina que no son combustibles. ¿Cómo logro eso? Bueno, fundamentalmente la regulación juega un papel fundamental cómo logro este efecto. No entro en estos detalles porque creo que Sara lo explicó muy bien respecto por eso su efecto. Estamos en pleno proceso de evolución. También, y también han estado los organismos que se encargan de regular, como la Organización Mundial de Salud. Y es súper evidente cómo va evolucionando la visión que han tenido. Si nos remontamos al COP6 en el año 2014, cuando ya estaba la discusión de cómo manejar, qué hacer con los cigarrillos electrónicos dentro del contexto de las regulaciones de tabaco, la iniciativa, o la forma en que lo veían, de estos, los comentarios fueron que se invitaba a los países a considerar la regulación, incluso la prohibición de este tipo de productos. De hecho, hubo una tendencia previa al 2014, entre el 2010, que varios países prohibieron, fundamentalmente en Sudamérica. Dentro de esos años cayó Brasil, con una prohibición, Argentina, o se definieron países como Chile, que no lo prohibieron, pero sí fueron bastante estrictos a regularlos como medicina, que a la larga era prácticamente una prohibición.
Pero es muy interesante ver, con toda la información y toda la evidencia que ha venido apareciendo en el último tiempo, cómo la propia visión de la Organización de la Salud respecto a este tipo de productos ha ido cambiando. Ya el año 2016, en el último COP, el COP7, ya hay una posición mucho más clara con reconocer que los cigarrillos electrónicos no son productos de tabaco, y lo más importante, que existe un potencial muy importante en una agenda de reducción de riesgo de casi más de 1,5 billones de fumadores que van a seguir al 2050. Por lo tanto, siguen apoyando el desarrollo y seguir trabajando en los estándares e investigaciones detrás de esta categoría. Esto ya es un punto de cambio, un punto de inflexión muy grande respecto de reguladores tan importantes como la salud respecto de esta categoría. Sara también comentó respecto de, si uno tuviera que tomar como un caso de estudio, probablemente el del Reino Unido es el más potente en términos de cómo reconocen esta categoría como parte integral de sus herramientas de salud pública y políticas públicas respecto al consumo de tabaco tradicional. Yo tengo una pequeña publicidad acá que la voy a poner al final mejor, porque me quiero asegurar de los tiempos, y voy a mostrar un poco el aviso que lanzó el gobierno del Reino Unido respecto a esta campaña que les comentó Sara del parar de fumar en octubre, que eso representa muy bien cómo por primera vez se incorporan los cigarrillos electrónicos como parte del plan integral de política pública del Reino Unido. Y como caso es muy interesante porque también presentó este slide Sara. Por un lado está el gobierno, con posiciones muy claras y donde deja claramente establecido que el cigarrillo electrónico es parte de su agenda de control, pero todo esto además complementado con las visiones del resto de la sociedad, no solamente el gobierno. Están las posiciones del Royal College of Physicians, Cancer Research y también organizaciones que tradicionalmente han sido muy antitabaco. Por lo tanto, el consenso que se ha logrado es muy amplio. No es una visión particular del gobierno, sino también de los distintos estamentos de la sociedad respecto del rol que pueden jugar los cigarrillos electrónicos en la agenda de política pública de reducción del consumo de tabaco, fundamentalmente combustible. ¿Puedes volver una antes? Cancer Research. Okay. Acá hay varios elementos, porque este scope, yo no quise entrar en mucho detalle porque lo cubrió Sara, pero cubre los elementos más importantes, cubre los elementos en términos de que efectivamente hay evidencia respecto del menor riesgo, una cuantificación y también un elemento que era relevante para mucha gente en términos de, bueno, pero esto lo están consumiendo fumadores o no fumadores, y en el reporte, en el estudio que hizo Ash, por primera vez el 50% de los fumadores ahora ya no son fumadores, porque había mucho consumo compartido. Hoy día no, 50% de la base ya no fuman directamente y han migrado completamente a la categoría, que esa también es una preocupación bastante importante dentro de los reguladores.